Hola, ¿qué tal? Si llegaste hasta este vídeo es porque probablemente estás teniendo problemas al iniciar sesión en tu cuenta de Windows y quizás te sale algún error indicándote que no se ha podido iniciar sesión y se va a hacer el inicio de sesión con un perfil temporal. Este mensaje lo suelen dar los usuarios que intentan acceder a su cuenta de Windows y quizás pueden recibir este tipo de error. Y bueno, más que nada un perfil de usuario es una colección de configuraciones que se hacen en el ordenador y hacen que se vea y funcione como ustedes lo desean. Estos perfiles de usuario se guardan en el disco C y dentro de una carpeta llamada usuarios. Si nos fijamos, dentro de esta carpeta tenemos varios usuarios y muchas veces cuando intentamos acceder veremos que tenemos y nos ha dado ese error. Veremos que tenemos un usuario, una carpeta llamada temporal o temp, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a ver primeramente cómo hacer para solucionar este tipo de problema. Vamos a dirigirnos a la consola de Windows y dentro de la consola de Windows en la barra de tareas escribiremos md para acceder a ella y vamos a acceder como administrador. Una vez dentro de la consola de Windows con privilegios administrativos, veremos que podemos escribir dentro de ella y vamos a escribir el siguiente comando. Whoami contra barra user. Esto lo que hará es mostrarnos el nombre de usuario de nuestro equipo y el SID. El SID no es más que el identificador de seguridad de una cuenta corriente en Windows 10. Y fijándonos en estos detalles, veremos que aquí tenemos el nombre de usuario y el identificador de seguridad. Para hacer estos ejemplos voy a entrar a una máquina virtual y empezaremos a trabajar en ella. Ahora sí, veremos cómo vamos a solucionar el problema de usuario temporal en Windows 10. Para ello vamos a entrar al editor de registro, vamos a escribir regedit y vamos a entrar, como he dicho antes, a la aplicación del editor de registro. Veremos que nos va a pedir una cuenta de, un control de usuario, le vamos a decir que sí, que vamos a entrar al editor y nos vamos a ubicar en la siguiente ruta. HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, que está por aquí abajo, Windows, vamos a echar esto un poco hacia el lado, Windows NT, vamos a Current Version y una vez dentro de Current Version vamos a buscar una carpeta que se llama Profile List. Aquí está esta carpeta Profile List y veremos que aquí tenemos una serie de identificadores, ¿vale? En los cuales vamos a ubicarnos y vamos a hacer un poco de hincapié en ellos. Si nos fijamos aquí, estos indicadores que tenemos es parecido a lo que estuvimos mirando un poco aquí, que es este SID que tenemos aquí. A muchos de nosotros nos aparecerá a muchos de ustedes que les da el error de usuario temporal, les aparecerá quizás la carpeta solo terminada en 01, es decir, en el 1001, y a algunos de ustedes, a los otros, quizás les pueda aparecer esta carpeta también y otra un poco más abajo con un punto .back al final, ¿vale? En mi caso solo aparece esto, pero voy a explicar los dos ejemplos para que quede claro y para que puedan ustedes también solucionar este problema, ¿vale? En el caso de que nosotros tengamos el error de usuario temporal, lo único que tenemos que hacer es, si nos aparece solo esta carpeta terminada en 1001 y no tenemos ninguna carpeta con el mismo SID, ¿vale? Simplemente tenemos otra carpeta que termina en .back. Lo que vamos a hacer es, con este ejemplo, dirigirnos a Profile Image Path. Aquí lo tenemos. En esta opción vamos a dirigirnos a él y vamos a darle doble clic. Una vez que demos doble clic, quizás a ustedes les aparecerá en la ruta, en la información del valor de la ruta del usuario, les aparecerá C user o temporal. ¿Vale? Aquí simplemente lo que tendríamos que hacer es dirigirnos a nuestra carpeta, en mi PC, dentro de C,
dentro de usuarios y dentro de Roberto, por ejemplo, porque este es mi usuario, vamos a hacer clic en la barra de tareas, en la barra de direcciones, perdón, y vamos a copiar esta ruta. Vamos a darle clic derecho y copiar. Cerramos la ventana y esta ruta es la que tendríamos que pegar aquí. Una vez que tengamos pegada la ruta, ahora sí le podemos dar a aceptar y podemos cerrar el editor de registro. Cerraremos sesión y cuando vamos a iniciar sesión tendríamos resuelto el problema con el perfil temporal. Ahora, si en tu caso aparece este mismo indicador y justo debajo te aparece el mismo indicador pero con un punto back, lo único que vas a hacer es eliminar el primer indicador, es decir, eliminarás el 1001 y dejarás el que tiene el punto back, porque después vas a trabajar en él. Es decir, vas a darle clic derecho y vas a eliminar esta ruta y cuando tengas solamente el punto back le vas a dar clic derecho y vas a cambiar el nombre. Eliminarás solamente la extensión punto .back. Cuando le cambies el nombre, vamos a darle clic derecho, cambiar nombre, y ustedes tendrán aquí abajo un punto .back. Simplemente tenemos que eliminar el punto .back y dejaremos la carpeta, tal cual, así como está. Una vez eliminado el punto .back, iremos otra vez al paso anterior. Vamos a ir a Profile Image Path y vamos a copiar la ruta de nuestro usuario. Recuerden que este usuario es simplemente el mío, pero a ustedes les aparecerá el nombre con el que normalmente inician sesión en Windows 10. Una vez que tengamos esto hecho, cerramos, aceptamos, cerramos el editor de registros y volvemos a reiniciar nuestro equipo. De esa forma tendríamos completamente solucionado el error que nos muestra al iniciar la sesión y por lo tanto simplemente nos aparece un mensaje indicándonos que hemos iniciado sesión con un perfil temporal en Windows 10. Como todos sabemos, no hay una solución definitiva o una única solución para cada problema, pero bueno, intentaré, si tienes alguna duda, déjamela en tu comentario, intentaré irla solucionando a medida de lo posible y bueno, como siempre les digo, espero que este vídeo les resulte de utilidad. Si es así, déjamelo por aquí también en el comentario. Te invito a que te suscribas a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.